sentimos muy contentos que nos acompañen nuevamente en estas sesiones de enseñanza en línea, preparadas con mucho cariño para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del aprendizaje basado en proyectos en espacios virtuales. Es una de las metodologías activas de aprendizaje, pues aplicables a esta modalidad de enseñanza virtual, ¿verdad? En esta ocasión nos acompaña Carlita Mejía. Ella va a estar impartiendo esta sesión. Siempre pedirles sus micrófonos en silencio y cualquier consulta lo pueden dejar vía chat. Sean bienvenidos y adelante, Carlita. Buenos días, sean bienvenidos todos nuevamente. En esta mañana vamos a trabajar el aprendizaje basado en proyectos en espacios virtuales. Mi nombre es Carla Mejía y va a ser un placer acompañarles en esta mañana. ¿Qué vamos a trabajar específicamente durante esta jornada? Número 1, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos en espacios virtuales? Vamos a ver sus beneficios, los pasos para desarrollar un proyecto y algunos ejemplos. Para iniciar, vamos a desglosar todas estas palabras, aprendizaje basado en proyectos. Vamos a iniciar destacando la palabra proyecto. Sabemos que un proyecto es un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí para conseguir un objetivo. Eso es fundamental. Este se desarrolla en un periodo determinado de tiempo y utiliza diferentes recursos que están a la disponibilidad de los participantes. Por eso decimos que cada proyecto es único porque dispone de fecha de inicio y de fin según el contexto o la realidad en el que se va a desarrollar. Llámese ese un colegio, llámese ese una escuela, en un país determinado, etc. Existen también proyectos desde la rama empresarial, los proyectos educativos que vamos a ver ahora, los proyectos de vida que en cualquier momento de nuestras vidas nosotros nos hemos trazado. Y literalmente la palabra proyecto, si usted la busca, significa lanzamiento hacia adelante, hacia el futuro, ¿verdad? Es algo que va a tener consecuencias a largo plazo. Partiendo de eso, vamos a continuar con la siguiente definición, que es el aprendizaje basado en proyectos. Vamos desglosando cada parte para que lo podamos comprender mejor. Este tipo de metodología pues data desde los inicios del siglo XX y tiene como propósito que los estudiantes apliquen sus conocimientos, ya sea previos o los que ellos van adquiriendo en el camino en situaciones reales, cercanas a su contexto con la finalidad de resolver problemas. Y esa es una parte central, la resolución de problemas. Esta metodología de aprendizaje permite a los estudiantes adquirir un rol activo y se favorece mucho la motivación académica. El método consiste en realizar un proyecto habitualmente, y lo sugerible así es trabajarlo en equipos, que lo vamos a desglosar más adelante, y ese proyecto debe de ser guiado o facilitado. Esas son las palabras claves por el docente. No somos nosotros los docentes los que creamos como tal el proyecto, sino que somos guías que nos aseguramos que nuestros estudiantes tengan todos los recursos necesarios para poderlo resolver, pero deben de brindar el espacio a los estudiantes para que sean los protagonistas. Es el momento en que ellos sean los protagonistas y tomen la mayor acción. Además, en su resolución, el estudiante va a desarrollar todas las destrezas. Aquí estamos hablando toda la parte cognitiva, la parte de habilidades, la parte de sentimientos, etc. Parte importante es que este tipo de metodología nos permite una interrelación con todas las materias. Es decir, yo puedo tomar desde cualquier área, ya sea en el nivel de parvularia, de básica o de bachillerato,
un conjunto de materias, de asignaturas que me permitan crear un todo en un solo proyecto. No lo tenemos que ver como una carga adicional, porque muchas veces trabajamos el proyecto como una carga extra y no lo trabajamos desde la parte de complementación o de globalización que nos va a ayudar a disminuir todas las actividades que tenemos programadas durante el año escolar. Una parte muy importante es que ese tipo de metodologías nos va a permitir la transformación del método tradicional. Sabemos que muchas veces en nuestros colegios, por el tiempo, por la rutina, por las actividades dentro de nuestras instituciones, caemos en el método tradicional. La idea es trascender, transformar esta metodología a métodos más integrales que permitan a los estudiantes relacionarse con el contexto, prepararse no solo para ese grado que están cursando, no solo para ese momento, sino prepararlos exactamente para la vida. Bien, ahora ya que hemos desglosado estas dos partes, sabemos que el aprendizaje basado en proyectos va a ser de mucha utilidad y ahora lo vamos a ver desde el área virtual. Es decir, nos va a permitir implementar dicha metodología utilizando las TICs y esos van a ser nuestros recursos de apoyo principales. En la mayoría de pasos que vamos a describir a continuación, nos va a permitir convertir o adecuar todo ese proceso sobre cada realidad, tomando en cuenta los recursos y los espacios disponibles. De hecho, nosotros tenemos planificado un proyecto que se desarrolla de manera presencial, podemos llevarlo a nuestros espacios virtuales como lo estamos trabajando. Efectivamente, como lo hemos explicado en webinars anterior, se convierte también en el uso del Flipped Classroom, una clase invertida donde ya sabemos que el estudiante va a tener el protagonismo y nosotros vamos a facilitar. Entonces, todas estas metodologías están interrelacionadas para dar un buen proceso y que sea significativo. Beneficios del aprendizaje basado en proyectos. Número 1, el protagonismo. Eso va a promover experiencias significativas desde cada individualidad del estudiante. Todos los estudiantes son diferentes, todos han tenido diferentes experiencias, entonces esto va a venir a enriquecer todo el proceso que vamos a trabajar. Número 2, la investigación. Nos va a beneficiar para familiarizarnos con las temáticas seleccionadas. En esta parte de investigación, lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes saquen a flote todas sus habilidades, que pongan en activación sus sentidos. La vista, que es una de las funciones más importantes dentro de la realización del proceso, la observación, la audición, entonces necesitamos que nuestros estudiantes estén activos. Por otra parte, la exploración. Eso nos va a permitir también seleccionar opciones favorables para nuestros proyectos y también descartar las innecesarias que no van a permitir un buen desarrollo del proyecto. Entonces, aquí se activan nuevamente todos los sentidos de los estudiantes y se vuelven selectivos. Es importante que ellos tengan la toma de decisiones sobre lo que ellos desean realizar. La parte del constructivismo, ese beneficio en realidad es muy importante porque va globalizando todos los beneficios anteriores, es poner en práctica todo lo aprendido a partir de las destrezas y del apoyo de su docente, porque eso es importante, el apoyo y los elogios que nosotros podamos brindar a los estudiantes durante el proceso. Y finalmente la aplicación. Un proyecto que solo quede enmarcado en un papel, que quede enmarcado en documento, no es funcional. Necesitamos que esos proyectos sean aplicables para promover lo que nuestros estudiantes han realizado. Y la aplicación deberíamos de hacerla en primera instancia con el grupo de compañeros, con el grupo de docentes, con la comunidad educativa, llámese directores, coordinadores, o con la familia
y la comunidad que nos rodea. Entonces, como partimos de la realidad de nuestros estudiantes, tienen que ser ellos los agentes que conozcan el desarrollo de los proyectos que se están realizando. Bien, vamos a ver 10 pasos para desarrollar un proyecto. Probablemente usted ya lo haya desarrollado, pero vamos a ir aplicando cada uno de ellos utilizando herramientas para estos entornos virtuales. Número 1, el punto de partida. Ese es un banderín que nos da la señal de inicio. Entonces, en esta parte vamos a iniciar nuestro proyecto. Tenemos que estar con empatía con nuestros estudiantes, con una buena actitud. Con esa buena actitud es como vamos a iniciar y vamos a obtener verdaderos frutos para realizar dichos proyectos. En esta parte vamos a integrar todos los conocimientos previos, vamos a activar en nuestros estudiantes la curiosidad, el interés, la atención. Para ello, partimos exactamente de los conocimientos previos. ¿Cómo puedo yo en espacio virtual partir de los conocimientos previos? Ya hemos realizado ejercicios con herramientas de opinión y aquí hay un ejemplo. Yo puedo preguntar a mis estudiantes qué quisieran ellos investigar o qué pasa sobre su comunidad o algo que ellos quisieran saber. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Alguien escribió Siembra en casa, un proyecto de canto, una obra de teatro en casa, los circuitos eléctricos, el agua contaminada, etc. Entonces vamos a poder recoger una variedad de información respetando los intereses y la individualidad de cada uno de nuestros estudiantes. Habrán estudiantes que no participen. Entonces tenemos que tener como un plan B para saber qué hacer. Nosotros recordemos que tenemos el papel de guías y facilitadores, pero también al inicio del proyecto podemos dar algunas ideas sin decir exactamente el proyecto que nuestros estudiantes puedan realizar. Entonces, si nosotros vemos que nuestros estudiantes no están participando mucho porque no han comprendido qué es lo que ellos quieren investigar, podemos dar un periodo de tiempo para que ellos hagan una observación sobre su contexto o presentarles un álbum digital que contenga imágenes que les despierten el interés sobre la investigación. Sabemos que tenemos estudiantes visuales y que necesitan tener frente a ellos alguna imagen para poder concretar una idea. Además, podemos facilitarles video del entorno. Un video cualquiera que sea muy significativo. Entonces, en este video yo puedo hablar una problemática del agua, sobre la basura, la lluvia, etc. Entonces, son ideas que podemos trabajar para el primer punto. ¿Hacia dónde queremos llegar en este primer punto de partida? Hacia que los conocimientos previos nos permitan con nuestros estudiantes generar una pregunta guía. ¿Qué quiere decir? Que estas preguntas deben de ser convenientes, tomando en cuenta el qué, por qué, cómo, cuál. Desde ahí vamos a partir para realizar cada uno de nuestros proyectos. Cuando desglosamos nuestros proyectos, vamos a tener una variedad. Recuerden que si tenemos un grado numeroso, pues van a salir varios proyectos. Vamos a poder tener proyectos de construcción, específicamente donde nuestros estudiantes estén interesados a partir de sus vivencias o de sus deseos sobre el trabajo que van a realizar, a crear, a hacer, a efectuar algo. Lo importante es que si tenemos proyectos de construcción, integremos aquellas asignaturas que nos ayuden a que sea un éxito dicho proyecto. Por ejemplo, pueden ser acá las matemáticas, la física, la química, los estudios sociales o informática. También podemos tener proyectos estéticos, donde hay una apropiación de experiencia, donde hay una destreza corporal, se sacan a flote las inteligencias múltiples, etc. Y podemos interrelacionar este tipo de proyectos con las materias de lenguaje, valores, inglés, arte, estudios sociales, educación física o música. También
podemos tener proyectos que van a estar enfocados en una problemática y esos son muy buenos porque podemos dar una respuesta sobre una necesidad. Aquí podemos integrar ciencia, salud y medio ambiente, valores, informática, sociales. Entonces, tienen que verlo como un todo y apoyarse del equipo docente para que ese proyecto sea de utilidad. Paso número 2, la formación de equipos. La formación de equipos debe de ser muy equilibrada, donde cada uno de los estudiantes pongan a flote sus habilidades y aquí va a ser decisión también parte del estudiantado y de ustedes cómo van a hacer la formación de equipos. Lo ideal es que puedan haber de 3 a 4 integrantes, porque hay un dicho que dice que el quinto integrante no hace más nada que observar o llevar el refrigerio al equipo. Entonces usted debe de saber que todo su grupo está trabajando como tal y hay que considerar la individualidad y los ritmos de aprendizaje. Puede ser que usted lo haga por favoritismo, es decir, que el compañero quiera trabajar con su amigo porque ya ha trabajado y es funcional, o también usted puede utilizar herramientas de creación de grupos, ¿verdad? Que ya lo hemos utilizado en webinar anterior. Entonces se hace el sorteo de los grupos y nosotros como docentes estamos empujando el hecho de las relaciones interpersonales efectivas entre nuestro grupo clase. Bien, número 3. En el literal número 3 vamos a ir ya definiendo el reto final. Si ustedes se fijan, podemos tener muchos temas de interés desde el punto número 1, pero tenemos que encarrilar a nuestros estudiantes a situarse en el de mayor importancia. Aquí ya tenemos que definir qué se va a realizar a partir del desarrollo de las fases. Tenemos que identificar los objetivos y las metas y este es el punto importante. El objetivo es lo que yo quiero lograr al finalizar mi proyecto. Tienen que ser objetivos alcanzables. No podemos también proponer objetivos que no los van a lograr porque debe de ser un proceso positivo el que se está realizando. Debe de ser un proceso dinámico y con transversalidad, que ya lo vimos en los ejemplos anteriores, que incluya a todos los agentes, que incluya las asignaturas para poderlo desarrollar. Y esta definición del reto final es el que dará respuesta a la pregunta planteada, ¿verdad? ¿Cómo superar la contaminación del agua en mi comunidad, etcétera? Y también hay que pensar en la manera de cómo se va a representar. Para esto, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Para compartir el reto final, nuestra recomendación es que podamos abrir una sesión virtual, no solo la única, sino que durante este proceso vamos a tener más sesiones virtuales para trabajar el proyecto, donde ya usted especifique todo el reglamento que se va a trabajar, por qué fase vamos, que los estudiantes puedan también participar de manera activa y expresar cuál es el proyecto que van a trabajar. Así todos los compañeros de una misma clase ya saben qué es lo que mi compañero está trabajando y todos vamos a estar familiarizados. Además, como docentes, debemos de influir en nuestros estudiantes de manera positiva a que también podemos ayudar a los otros equipos. Es decir, si a mí no me ha correspondido un tema, pero yo también lo conozco y no soy en ese equipo, como estudiante puedo apoyar a mis compañeros con alguna información. Eso es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y va a facilitar el proceso y los ambientes cálidos dentro del salón de clases. Número 4, la organización y la planificación. Este es uno de los pasos importantes porque aquí definimos exactamente qué, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí pautamos las rutas de seguimiento para nuestros proyectos, la asignación de roles, cómo vamos a programar las diferentes tareas y tiempo. Ahora sabemos que cuando estamos en los espacios de clases presenciales, nosotros hacemos un seguimiento directo sobre cada uno de los grupos,
Pero en esta ocasión nosotros podemos organizar también a nuestros estudiantes y de manera virtual dar un mayor seguimiento. Es decir, número 1, podemos asignar roles. Podemos asignarlos a partir del diagnóstico de grado que yo poseo o de mi conocimiento como docente de las habilidades de cada uno de los estudiantes, o si por casualidad dentro del equipo han quedado 4 personas con rasgos de líder, con rasgos comunicativos, de organización, yo puedo hacer un sorteo de roles. Entonces, cualquiera de los estudiantes que salga sorteado con los roles sabemos que va a poder cumplir la función. Ahora, todo el proceso del aprendizaje basado en proyectos es un proceso flexible, no es un proceso rígido, donde a mí me va a permitir hacer ciertos cambios en las fases para mejorar mi proyecto. Eso es importante. Luego de ello, tenemos que hacer el cronograma de actividades. Eso es lo que va a fijar en el estudiante la responsabilidad, el cumplimiento, el alcanzar sus metas a corto plazo, etcétera. Aquí hay un ejemplo de cronograma de actividades utilizando recursos. Es un Excel y podemos hacerlo por medio de un archivo compartido, donde puede estar integrado los estudiantes y los docentes que van a acompañar ese proceso. Entonces, deben de ser los documentos abiertos de manera colaborativa, porque en ese punto usted como docente va a poder ir evaluando el trabajo que están haciendo. Queremos hacer una evaluación durante el proceso. De hecho, el punto 10, que lo vamos a ver al final, es la evaluación, pero recuerden que en toda realización de proyecto, la evaluación se desarrolla durante todas las fases del mismo. Podemos hacer, en este caso, he tomado en cuenta T-Box Planet para poder hacer la creación de eventos de seguimiento. Yo puedo utilizar los eventos para programar mis sesiones virtuales para cada fase del proyecto con mis estudiantes, pero también el estudiante puede hacer un seguimiento personal, ¿verdad? De entregas, de reuniones, etcétera. Sabemos que si utilizamos T-Box Planet, nuestro salón virtual, el estudiante no puede crear la reunión, pero yo como docente tengo la responsabilidad de facilitarle que ellos puedan integrarse y yo tengo que estar activo para poder realizarse. Las reuniones deberían de ser reuniones de corto tiempo, que ya haya una agenda específica donde el estudiante pueda presentar sus avances, pueda resolver dudas. Esos son como los temas centrales cuando realicemos los eventos, que puedan despejar sus dudas y presentar los avances o las nuevas propuestas. Además, es el punto importante para presentar las rúbricas o elaborarlas. Podemos elaborarlas nosotros como docentes, pero es importante que el estudiante participe, porque de esa manera, al finalizar el proyecto, él sabe específicamente qué es lo que se ha evaluado. Podemos trabajarlo en un archivo de Word de manera compartida. Además, podemos auxiliarnos de otras herramientas para crear rúbricas en línea. Entonces, aquí hay un ejemplo de un sitio para la elaboración de rúbricas. Ustedes sabrán de qué manera la podrán utilizar, pero para que avance de mejor manera el proyecto, podemos hacer uso de estas herramientas que muchas veces nos facilitan el tiempo. Compartir y guardar los recursos. Recuerden que en T-Box Planet nosotros tenemos nuestro espacio donde podemos ir alojando archivos, audios, videos, fotografías. Entonces aquí podemos ir guardando toda la información de nuestros proyectos y especificarles a los estudiantes también que ellos tienen este espacio donde los puedan guardar de manera segura, sobre los otros medios también que puedan utilizar. Podemos también, dependiendo del nivel en que se esté desarrollando, pedirle o solicitarle a los estudiantes que utilicen sus dispositivos. Y aquí ya estamos haciendo un buen uso de los dispositivos. También pueden hacer uso de su agenda o de su calendario para agregar todos los eventos, las reuniones y las entregas
que se tienen disponibles durante el proceso. Entonces, estamos haciendo uso de las herramientas que ellos utilizan diariamente y que van a ser efectivas para que mejore el proceso. Punto número 5, búsqueda y recopilación de información. Posterior a que nosotros asignamos roles, que ya tenemos ordenado todo lo que vamos a hacer, que hubo un intercambio de ideas entre el equipo, entre los docentes o entre el docente que facilita todo el proyecto, vamos al punto número 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí antes de investigar? Revisar los objetivos. Sobre estos objetivos se tiene que basar toda nuestra búsqueda de información. Tenemos que tomar en cuenta el punto número 1, recuperar los conocimientos previos, ver qué es lo que cada uno de los estudiantes ya conoce, que va a servir sobre este paso y hacer la introducción para hacer nuevas búsquedas. La búsqueda de nueva información nos va a permitir el aprender y el desaprender, ¿verdad? Vamos a desaprender aquellas cosas que probablemente ya no estén tan actualizadas, pero vamos a reaprender o aprender lo nuevo. Es decir, hacer un conjunto entre mi información anterior y la que yo puedo visualizar. La búsqueda de información. Probablemente nuestros estudiantes no cuenten con una biblioteca en casa y como lo estamos llevando hacia espacio virtual, tal vez podamos utilizar algún libro que se tenga en casa o probablemente esa opción sea desechable, pero para utilizarla con otros recursos. Lo ideal es que permitamos a nuestros estudiantes la búsqueda efectiva de información. Pueden utilizar todos los medios y recursos que se presentan en la imagen, pero ellos deben de tener la racionalidad o la selección de la información que van a querer presentar. Sabemos que hay muchos sitios que no tienen información efectiva, que son una copia y pega de otros archivos. Entonces, tenemos que promover en nuestros estudiantes el análisis, la síntesis, el resumen de la información para que todo lo que ellos busquen sea provechoso para el proyecto. También podemos apoyarlos con prácticas de búsqueda, porque si usted pone en el buscador contaminación, le van a salir 1.000.000 de resultados. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que mi estudiante quiere buscar? Si quiere una información como tal, un PDF, un archivo en Word, una tesis que ya se ha trabajado sobre ello, si quiere alguna imagen, si quiere un video. Entonces, debemos de apoyarles a ellos con técnicas de búsquedas efectivas para que su tiempo sea de utilidad, ¿verdad? Porque muchas veces con los anuncios, la publicidad, nos perdemos sobre ello. ¿Qué otro recurso nos puede servir en la búsqueda de información? Especialistas. Tomando en cuenta los especialistas dentro del hogar, dentro del colegio o de otras instituciones también. Sabemos ahora que la educación es un proceso abierto, colaborativo, donde podemos apoyarnos de manera flexible con otras instituciones o con otros estudiantes. Entonces, ese es un buen punto a tomar en cuenta, buscar a la persona correcta. Así como hablábamos sobre los docentes innovadores, pues ese es un buen punto. Tener a la persona correcta con la temática correcta que apoye y facilite el proyecto. Para los niveles de parvularia, porque también lo estamos trabajando en general, podemos sugerir sitios que son buscadores visuales o seguros para nuestros estudiantes. Eso es importante si van a realizar una búsqueda de este tipo. Para los niveles de parvularia, la búsqueda de información muchas veces va a ser por parte de los agentes que le rodean, llámese familia, etcétera, o va a ir a partir de la propia observación. Eso es importante, que ellos puedan observar, visualizar, más que presentar un recurso escrito, sino que más bien es focalizar en ellos la parte auditiva y la parte oral, la parte de producción. Entonces, esos son los puntos importantes en los niveles de parvularia. Punto número 6,
ya cuando nosotros hemos investigado, cuando tenemos esa gran cantidad de información, tenemos que analizarla y sintetizarla. Y ese es un proceso difícil, aún a veces para nosotros como docentes, ahora imagínense para nuestros estudiantes. Podemos tener muchísima información sin saber qué hacer con ella. Entonces aquí tenemos que aplicar los métodos de análisis, de selección, toda la percepción que el estudiante pueda tener, que sea toda la información confiable, aquello que no funciona como información hay que desecharlo, y la manera también en que vamos a analizar y sintetizar la información. Es importante que sigamos en este paso las reuniones, porque ahí es donde nosotros podemos ir despejando ese tipo de dudas como docentes. Aquí podemos poner en contraste las ideas que yo tenía al inicio del proyecto con las ideas que yo he encontrado. Es más bien el conjunto entre la práctica y la teoría. Ya tenemos que ir viendo que sobre dicha información ya debo de tener una resolución del problema o una resolución sobre el producto que yo voy a presentar. Y es muy importante la toma de decisiones, pero la toma de decisiones en conjunto, respetando los ideales y las características de mis compañeros. ¿Cómo podemos vaciar la información? Pues usualmente si estamos en los grados superiores, la vaciamos o en un Word, en una presentación de PowerPoint, en un Excel. Entonces ahí va a depender de la forma en que nosotros vamos a tomar el proyecto con nuestros estudiantes. Puntos importantes también. En Tvox Planex nosotros tenemos las wikis. Podemos vaciar toda la información en una wiki de manera colaborativa. En este caso, aquí está el título, una etiqueta porque me la pide y los participantes. Entonces, yo puedo tener wikis a partir del nombre del proyecto de cada uno de los estudiantes. Aquí hay un proyecto, equipo 1, puedo tener otra wiki, proyecto, equipo 2, y cada estudiante va a ir agregando la información de acuerdo al tema o el grupo donde él está integrado. Entonces, esa es otra manera de poder verificar el proceso o de vaciar la información. Este es un vacío de información inicial, porque después ya tenemos que tener el producto final. Y para ir publicando la wiki y ir revisando. También podemos utilizar un EduBlog para vaciar la información o irla retomando de manera que se presente ordenada. Entonces podemos poner el título, con quién lo voy a compartir, ir agregando el texto, las imágenes, los sitios, etc. Entonces son como herramientas que nos van a ayudar para vaciar información que no simplemente puede ser en un documento vacío. La recomendación también, el uso de la barra compartir. Desde Tvox Planet podemos utilizar la parte de mensajería, pero esa mensajería la podemos compartir en un foro participativo donde algún otro compañero pueda darnos una idea para mejorar esa información, o alguno de nuestros compañeros puede compartir un archivo, puede compartir un link, una imagen, un audio, un video, etcétera, que nos ayude a hacer significativo y con mayor valor nuestro proyecto. Entonces, desde este punto, estamos potenciando la cooperación desde la parte de valores. Por otra parte, también podemos utilizar herramientas de debates, de participación en debate. Es decir, yo puedo con mi dispositivo grabar mi video sobre mi postura sobre la información y entonces ya se hace colaborativo. Ahora, desde la parte de debates, yo estoy tomando el área de literatura, la parte oral, la parte corporal, etcétera. Y todas estas herramientas desde el inicio al fin del proyecto están ligadas específicamente a la materia de informática, que más adelante vamos a ver también cómo se trabaja todas estas áreas desde nuestra área de informática. Entonces es importante en nuestros estudiantes promover la parte oral, la parte de enfrentamiento sobre la realidad, porque muchas veces tenemos estudiantes que no participan en la sesión virtual,
pero son muy buenos creando videos. Es más, tienen su canal de YouTube, hacen sus videos cortos o en este caso hacen sus TikTok. Entonces, habría que ver todas estas herramientas que de beneficio pueden tener, ¿verdad? Si usted le encuentra un buen beneficio, utilícelo. Hay que sacarle el provecho sobre lo nuevo que puedan estar trabajando. Bien, seguimos potenciando la parte de reuniones de seguimiento. Estas deben de ser de manera permanente durante todo el proyecto. Aquí en nuestra agenda ya va a variar porque ya estamos analizando la información, estamos dando ideas de cómo minimizar si tenemos mucha información, etcétera. Punto número 7. Aquí en este punto ya tenemos la parte creativa, la parte de desarrollo de las inteligencias múltiples, la parte de producción. Viene la parte de taller exactamente, donde nuestros estudiantes ya están creando toda la aplicación de sus conocimientos, toda la aplicación de la teoría para ponerla en práctica sobre un producto final. Y aquí vamos a exactamente a desarrollar ya las últimas fases del proyecto. Tenemos la ejecución de un proyecto final. Pensemos que como estamos en el espacio virtual y que no tenemos la posibilidad de movilizarnos a los lugares para obtener los recursos, si mi proyecto va desde la parte estética, por ejemplo, cómo aumentar la producción de artesanías en El Salvador, ese puede ser un proyecto. Entonces, si yo no tengo los recursos, puedo utilizar herramientas digitales. Allá lo estoy haciendo con barro, pero en esta parte yo ya lo estoy haciendo en un diseño 3D. Entonces tenemos herramientas para que nuestros estudiantes vayan haciendo el cambio sobre lo que necesiten en este momento que estamos utilizando toda la parte virtual. Y aquí les voy a desglosar varios ejemplos de proyectos. Aquí hay un proyecto sobre la ubicación de lugares específicamente. Si estuviésemos como en clases presenciales, nuestros estudiantes hacen o bien un mapa o una ruta, una maqueta, etcétera. Pero también podemos propiciar que nuestros estudiantes hagan el app. Entonces ya estamos con la parte de uso de tecnología, tiene una mayor visualización, es un recurso que se utiliza a diario, integramos toda la parte de tecnología con las otras destrezas. Ese por una parte. Luego, pueden presentarnos, si estamos hablando sobre la época medieval, etcétera, alguna maqueta. Con eso no estamos diciendo que esos recursos no son importantes. De hecho, sí son importantes, pero como lo que estamos haciendo en este momento es que los proyectos se lleven a espacios virtuales para facilitar la disponibilidad de recursos y también los costos, porque sabemos que muchos estudiantes por el momento están en casa y no pueden hacer las compras necesarias. Entonces estamos presentándoles recursos de bajo costo y que los tenemos en línea o en nuestros dispositivos. Podemos cambiarlos sobre la parte de realidad virtual o imágenes interactivas, etcétera. Entonces tenemos que ir haciendo el cambio entre lo que hacíamos en lo presencial y lo que podemos hacer en lo digital. Por otra parte, si nuestros estudiantes necesitan hacer un esquema, que de hecho en los cuadernos y cuando estamos tomando apuntes lo pueden hacer así, entonces puede ser ese como un bosquejo inicial, pero para una presentación ya podemos utilizar herramientas que nos permitan hacer esquemas. Integran imágenes, colores, facilitan la visualización y también el tiempo, se acorta el tiempo. Entonces, este Padlet es una herramienta para crear también esquemas y es muy fácil de uso. De hecho, también lo utilizan en los proyectos de T-Box, City en Informática. Por otra parte, si vamos a presentar una infografía o un cartel, podemos pasar desde la parte de bosquejo a utilizar recursos digitales. En este caso podemos utilizar Canva
o podemos hacerlo desde un archivo de Word, insertando las imágenes, etcétera. La idea es que el estudiante tenga la creatividad de mejorar sus ejemplos de proyecto. Podemos usar lo de Canva. Aquí podemos utilizar toda una variedad de documentos, tarjetas, infografías, etcétera. Y de hecho también ya está grabado en nuestro canal de YouTube la explicación sobre el uso. En los niveles inferiores o de parvularia, si estamos pidiendo un producto final, en este caso es una esfera, está de igual manera el bosquejo, pero yo ya lo puedo hacer sobre una herramienta. En este caso se ha utilizado paint.net, pueden utilizar Paint, pueden utilizar Krita, etcétera. La idea es que el estudiante se familiarice con la herramienta o saque el provecho de lo que ya está utilizando en informática para la realización del proyecto sobre las otras materias. Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad? La línea de tiempo especifica imágenes, el tiempo, el periodo de tiempo donde se está realizando. Lo puedo hacer también desde infografías de cinta de tiempo. Ahí se van insertando las imágenes, la información que yo necesite y está en línea. Se llama Time Graph para que ustedes lo tomen ahí y hagan la prueba sobre esta herramienta. También tenemos las historietas, en este caso es una historia sobre Cristóbal Colón. Si ustedes se fijan, sí tiene color, tiene la parte de llamativo para la información que están diciendo, pero también podemos utilizar recursos para crear historietas o cómics como tal, se llama Storyboard, para que usted pueda utilizarlo. De hecho, también ya hubo una clase para estudiantes que está en nuestro canal para que puedan tomarlo en cuenta. Y la ejecución de productos en la parte estética, si el estudiante tiene sus dispositivos, pues puede hacer la grabación de su video sobre algún proyecto musical que esté realizando. También podemos tomar en cuenta la parte de gamificación o la parte de programación cuando nuestros estudiantes seleccionan un proyecto de programación, de robótica, donde va el enfoque STEAM, etcétera, lo pueden presentar desde ahí. O desde la ejecución de simuladores. Podemos utilizar Edumedia, que ya lo vimos, BrainPod. En este caso estamos utilizando uno para la realización de circuitos. Posiblemente en casa no tengamos todos los recursos para realizar el circuito como tal, pero podemos utilizar este tipo de software que nos van a facilitar la vistosidad. Aquí tenemos un ejemplo de simulador para ver toda el área de la Tierra o el globo terráqueo como tal. Y tenemos Google Earth para hacer la búsqueda efectiva de lugares donde no podemos movilizarnos en este momento por la emergencia. Y finalmente, no está escrito en las reglas de realización de proyectos que podemos utilizar juegos interactivos, app o videojuegos para un proyecto. Este juego específicamente es una cafetería, es un juego de restaurante donde el usuario debe de servir en el menor tiempo. Entonces puede ser un proyecto de producción, de agilizar la producción, de agilizar la higiene, etcétera. Entonces podemos valernos de todos estos recursos digitales. Luego que ya se ha realizado el taller y la producción de todos los proyectos, pasamos al punto número 8 y es la presentación del proyecto. Piense que en cada uno de los buzones usted ya tiene el proyecto creado de cada uno de sus estudiantes. Lo que vamos a hacer aquí es presentarlo a nuestros compañeros docentes, la comunidad educativa o los agentes que nosotros creamos convenientes, ¿verdad? Ya vamos sobre la etapa final, hacemos una defensa pública, eso es importante, que el estudiante tiene la oportunidad de poder presentar su proyecto. Entonces aquí ya se está haciendo una preparación del proyecto. Si ustedes ven, son proyectos de parvularia.
están vestidos, están haciendo las pruebas. Muy importante que el estudiante pueda hacer una prueba de presentación de proyectos. Sí podemos darle la opción que ellos tengan la facilidad de poder hacer un anteproyecto o presentarlo antes para mejorar sobre aquellos aspectos que no funcionaron en el momento. Y los invitados especiales. Es importante que usted siempre trabaje colaborativamente y que los invitados especiales nos confirmen la participación. Porque si usted ha mencionado que en ese día va a tener invitados y el invitado no se presenta, entonces pierde credibilidad todo el proceso del proyecto sobre el estudiante. Entonces es importante que otros agentes evalúen para que el estudiante vea la claridad del proyecto. Punto número 9, la respuesta colectiva a la pregunta guía. Aquí hacemos un feedback. Vamos a un proceso de reflexión sobre la experiencia. Cuando ya ha pasado la presentación, lo que el estudiante o los padres de familia quieren saber es la nota. Pero tenemos que tener muy claro que en la metodología de aprendizaje basado en proyectos no es específicamente una nota, sino que se evalúa todo el proceso. Y probablemente la nota no va a estar el mismo día que el estudiante haga su presentación, sino que podemos dar semanas después la nota, no con mucho tiempo de retraso, para poder tomar la mejor decisión sobre la evaluación que se va a tener, si va a ser formativa, si va a ser sumativa, etcétera. Entonces, aquí es importante la participación activa de todos los estudiantes, tanto los del equipo como los compañeros, ¿verdad? Y debemos de reflexionar si la realización del proyecto, la producción y la presentación dieron respuesta a mi pregunta guía central. Eso es importante, no perder de vista si ha sido respondida esa pregunta que yo inicié sobre mi proyecto. Y las retroalimentaciones del proceso. Hablábamos que un docente innovador no desacredita al estudiante en público, sino que busca medios para poder retroalimentar el proceso, pero sí hace elogios de manera pública, ¿verdad? Entonces es importante que usted elogie el trabajo de sus estudiantes y que si ellos tienen algún proceso de retroalimentación lo podamos hacer o por medio de correo, por medio de una llamada, por medio de un mensaje, etcétera, ¿verdad? O una tarjeta de felicitación si es necesario, pero que haya una retroalimentación de todo el proceso. Y podemos hacer las mejoras en la publicación, como aquí ya pasó todo el proceso. Mis compañeros de clase ya me dieron algunas sugerencias o los invitados especiales. Yo puedo hacer mejoras en mi publicación, entonces ya puedo tener una wiki muy elaborada y un edublog elaborado también. Entonces hay que tomar en cuenta todo el proceso y que la entrega de un producto como tal podemos hacerle mejoras. Y parte importante, compartir el proyecto. Ya lo compartimos con nuestros compañeros, con nuestras familias, pero también hay sitios donde nosotros podemos compartir nuestros proyectos y que podemos enriquecer ese proceso. Este es un sitio para compartir, ya sea del área digital, de juego, de cocina, música. Allí puede usted cargar sus proyectos, ¿verdad? Hay que revisar todas los reglamentos, las edades para poderlo realizar también, para tener el cuidado de nuestros estudiantes. Finalmente, el punto número 10, la evaluación. Este es el proceso que nos va a ayudar a madurar todo el proyecto, a creer en lo que nuestros estudiantes han realizado y en lo que se puede mejorar para otras actividades. Principalmente tenemos que retomar la rúbrica de evaluación, aquella rúbrica que usted presentó al inicio del proyecto para que el estudiante esté consciente de lo que ha realizado. Posterior a ello, hay que tomar la evaluación de todo el proceso. No solo vamos a evaluar la presentación del proyecto. Eso es una parte, pero tenemos que evaluar desde la idea, desde la fase 1, cómo lo hicimos, que fue en la parte de investigación,
cómo fue la producción y la parte de presentación. Entonces es un todo que lleva tiempo y usted como docente va a tener todos los apuntes que ha realizado. Puede crear las carpetas de cada estudiante, puede tener un correo específico donde va a ir guardando todo respectivamente por el estudiante y el equipo. Luego de ello, podemos también hacer la creación de encuestas para saber qué es lo que los estudiantes sienten a partir de ese proceso. Entonces aquí tenemos una herramienta para crear encuestas. Es muy fácil de utilizarla, ellos la llenan de manera digital y podemos también ayudar a enriquecer este proceso. Creación de formularios, que esos los utilizamos también para la manera de evaluación, pero puede servir como para saber la satisfacción sobre el proceso, porque eso es importante también. Por otra parte, dentro de las evaluaciones en línea que deberíamos de cumplir, la número 1, la autoevaluación. Es importante que el estudiante, ya sea desde una herramienta digital, analice sobre su proceso, analice sobre la responsabilidad, analice sobre el desempeño, sobre la tolerancia en el equipo, sobre sus aprendizajes. Eso por una parte. Por otra parte, la heteroevaluación. Es importante que dentro del equipo nos podamos evaluar. Tenemos que ser muy sinceros dentro del equipo de estudiantes, saber aquello que no nos pareció en un momento, cómo lo superamos, etc. Y la coevaluación, aquí es donde todos nos estamos evaluando para enriquecer el proceso, pero hay que tomar en cuenta que hay autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación y lo podemos hacer a partir de la evaluación en línea utilizando los formatos presentados. En parvularia podemos utilizar la evaluación en línea, pero cambiamos el formato. Somos más visuales, ¿verdad? Entonces más coloridos y explicamos. Efectivamente, los estudiantes de parvularia pueden hacer una evaluación seleccionando su cara de satisfacción o si les gustó o no. Pero entonces, de esta manera, usted está creando desde el nivel de parvularia estudiantes críticos y objetivos, ¿verdad? Que puedan definir cuando a ellos les gusta algo, cuando hay algo que mejorar con libertad y con respeto para prepararlos a los otros niveles. Y el aprendizaje significativo, esa es la meta de la realización sobre el método de aprendizaje basado en proyectos, que sea algo que el estudiante se lleve a lo largo de su vida, que pueda proponerlo sobre las personas que le rodean, su comunidad, su entorno. Finalmente, pues comentarles que desde el área de informática como tal, quienes ya trabajan con nosotros saben que nuestra metodología es exactamente a partir de los proyectos, desde el nivel de parvularia, y tenemos T-Box Junior, que se trabajan proyectos siguiendo todos esos pasos adecuados a las edades. Tenemos los proyectos de primero a octavo grado también. Son proyectos con temas llamativos, utilizando las herramientas digitales. Tenemos también para los niveles de noveno grado bachillerato y la parte de robótica. Entonces, siéntanse confiados que desde la parte de informática los estudiantes ya tienen un avance. Entonces, ahora la labor del docente de aula es enriquecer ese proceso con todas esas herramientas que los estudiantes están trabajando desde esa área. El docente de informática es de gran apoyo para esta realización de proyectos y de hecho los estudiantes que están empapados sobre eso lo van a disfrutar mucho más, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de la metodología de aprendizaje basado en proyectos para situarlo con el uso de herramientas en espacios virtuales. Ok, muchas gracias, Carlita. Tendríamos una consulta en el chat. Decía en educación básica, está activa esta aplicación de Wikis o de Duolingo, dice, porque intenté hacer uno y no me daba la opción. Si podrías apoyar en esa parte. En este caso, dice en educación básica, está activa esa aplicación de Wikis. Sí, de hecho sí lo tenemos en T-Box Planet. Tenemos
un webinar en nuestro canal sobre el uso de T-Box Planet como tal, y también tenemos los demos de paso a paso sobre cómo realizarlo. Entonces, ahí están los pasos para poder utilizarlo, pero sí está activo en los niveles de básica, si tienen activo la parte de T-Box Planet como tal, que es la que se está realizando. Pero por cualquier medio también nosotros podemos hablar del centro de ayuda o nuestro contact center para poderle guiar con los pasos de realización. Perfecto. Bueno, antes de pasar a las siguientes preguntas, pues compartirles de que hoy nos acompaña Hugo Aguirre, nuestro director de T-Box Educación. Últimamente no había podido estar acompañándonos en los webinars porque estaba en otros proyectos. Entonces, no sé si él quisiera apoyarnos con el tema, abonar un poco más sobre el tema. Chévere. Hola, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ahí, como decía, Avi estaba ausente, pero presente. No siempre pendiente de los webinars, pero un poco con proyectos ahí masivos de capacitación de docentes. Primero, nuevamente, gracias por acompañarnos. Yo creo que la exposición de Carla ha sido bastante clara, muy precisa sobre esta metodología. Nosotros en todo el área de diseño curricular de T-Box, pues nos hemos especializado en esta metodología que, para serles honesto, es la metodología más recomendada junto con el salón de clases invertidos para esta situación de aprendizaje remoto. Es mucho más interesante para un estudiante aprender con base en un proyecto que, digamos, que solo me posteen los contenidos por aquí, por allá, en una u otra plataforma. Entonces, sí es mucho más interesante trabajar en equipo con mis compañeros, ya sea de forma remota, que también lo pueden hacer los estudiantes y lo hacen muy bien, y completar una tarea que tenga sentido, que esté vinculada con mi realidad. Yo creo que no solo reforzar un poco la importancia que tiene esta metodología en el aprendizaje remoto. Es mucho más interesante trabajar con este tipo de metodologías que básicamente está recibiendo tareas que no necesariamente están articuladas con un sentido. Entonces, los profesores que tengan curiosidad de trabajar con esta metodología, invitarlos a que se animen a explorar, a que creen un proyecto sencillo. No tiene que ser un mega, súper gran proyecto al inicio, puede ser algo muy sencillo y poco a poco ustedes se vayan dando cuenta y concretizando estos 10 pasos que les mencionaba Carla, pues ciertamente van a ir pudiendo profundizar y ampliar el uso de las herramientas y la profundidad con la que dan flexibilidad para la metodología. Bien decía Carla que un proyecto no es una camisa de fuerza, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser también creativos para integrarlo con el programa de estudios y con los contenidos para que no sea algo extra, sino que la clave es que sea parte de las materias o de las asignaturas que tenemos a cargo. No sé, Carla, si quisieras reforzar algo de las ideas que diste. Y en este caso creo que había una pregunta: ¿cómo garantizar la participación de los estudiantes, el trabajo en Sí, equipo? exacto. Uh-huh. En este caso es importante que nosotros como docentes vamos a estar presentes en las reuniones. Yo ponía el ejemplo de nuestro salón virtual en T-Box, que de hecho nosotros como docentes tenemos que abrir la sesión para que ellos se integren. Puede que yo no tenga ni una sola participación, sino que solo inicie y esté de fondo escuchando cómo ellos estén trabajando. Esta es una parte para garantizar la participación. Luego, desde la parte de wiki, yo puedo ver qué estudiante es el que está escribiendo y en qué momento lo realizó. Entonces, cuando hacemos el trabajo colaborativo, ya sea con documentos en la nube o en este caso con la wiki y el Edublow o los foros, eso me da una garantía que mi estudiante está participando. Además, yo puedo hacer preguntas durante el proceso muy precisas sobre cada uno de los estudiantes. La idea es que el estudiante sienta que estoy presente, pero que no soy indispensable, sino que en el sentido que yo puedo seguir todo el proceso, pero el protagonista sigue siendo él. Entonces hay como medios para garantizar si hay entregas de las partes fijas exactamente del proyecto también. Puede ser un buen punto la responsabilidad en la entrega, quiere decir que ahí está participando un estudiante, o tener intermedios, reuniones específicamente
sobre el desempeño de cada uno de los estudiantes. Este tipo de, como decíamos que la evaluación del proyecto como tal es durante todo el proyecto, no al final. Entonces podemos hacer una encuesta de satisfacción del trabajo en equipo en un intermedio también. Entonces ahí yo voy viendo cómo va avanzando el proceso, pero va a depender de acuerdo cómo sean nuestros estudiantes, cómo se vaya manejando la situación y qué necesidad de participación de parte del docente va a haber. Sí, yo Bueno, también quisiera remarcar ujú. que esta metodología, una de las ventajas es que no es solo para la emergencia, no es solo para esta situación, sino que es una metodología que puede llegar y quedarse. Mm, Obviamente es mucho más rica todo el desarrollo de un proyecto cuando estamos en vivo y en directo en la clase, pero también se puede ajustar, como lo ha mostrado Carla, en la sesión, en el aprendizaje remoto. Entonces, no es una metodología que nosotros tengamos que ver solo para esta situación, sino que realmente es una metodología que se puede emplear para que se quede ya como parte de nuestra práctica profesional docente. Ujú. Buenísimo. Entonces, bueno, nos vamos quedando por acá. Agradecerles nuevamente a todos por su asistencia. Recordarles que estas sesiones quedan grabadas y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Y asimismo invitarlos para el día jueves, siempre a la misma hora, para otra sesión similar a Bien, va a esta, estar por chévere, va a estar recapacitación. chévere. Ujú. Ya la estamos Este, preparando. eso, ya está casi lista en el horno Ya. para el uso de Geniality, Geniality y Genial. Ajá. Genially, eso. Entonces, Pedro sí es una herramienta muy bonita, interactiva, así que el jueves los esperamos siempre a esta hora por el mismo canal. Bueno, sin más, muchas gracias a todos, bendiciones, que se encuentren muy bien y feliz día.